Hay un sonido que aterroriza a la mayoría de las personas. No es el sonido del fracaso, no es el sonido de la crítica o del rechazo, es algo mucho más inquietante. Es el sonido de la nada, el silencio, la ausencia de ruido, de distracción, de entretenimiento, de validación. Ese espacio donde estás a solas con tus pensamientos, con tus miedos, con las partes de ti mismo de las que has estado huyendo. Y esto es lo que Marco Aurelio descubrió hace 2000 años, algo que sigue siendo cierto hoy. El silencio que evitas es exactamente donde tu fuerza renace. Vivimos en la era más ruidosa de la historia humana. Música en tus oídos, notificaciones en tu pantalla, voces en tu feed, ruido en todas partes todo el tiempo, ahogando la única voz que realmente importa, la tuya. Y la tragedia es que la mayoría se ha vuelto tan adicta al ruido que ha olvidado cómo estar quieta, ha olvidado cómo sentarse consigo misma, ha olvidado que el verdadero poder no viene de la estimulación constante, viene de las profundidades del silencio. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de Roma, sabía esto íntimamente. Podía haber llenado cada momento con entretenimiento, con consejeros, con distracción. Pero eligió algo diferente. Eligió la soledad. Eligió el silencio. Porque entendía que el ruido del mundo ahogará tu alma si lo permites. Y en ese silencio, en ese espacio incómodo, crudo y sin filtros, encontró claridad. Encontró fuerza. Se encontró a sí mismo. Hoy vamos a explorar por qué evitas el silencio, de qué estás huyendo realmente, y por qué aquello que más temes es la puerta hacia la fuerza, la paz y la libertad que has estado buscando en todas partes menos en ti. Esto no es cómodo, no es fácil, pero es verdad. Y si estás listo para dejar de huir y empezar a convertirte en quien estabas destinado a ser, quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de descubrir lo cambiará todo. Antes de profundizar en este viaje, si este mensaje resuena contigo, si estás listo para enfrentar el silencio y descubrir lo que te espera allí, te invito a suscribirte a este canal. Deja un like para apoyar este trabajo. Comenta abajo una cosa que has estado evitando en tu propio silencio, y comparte esto con alguien que necesite escucharlo, porque esto no es solo filosofía, esto es transformación. Esto es verdad. Ahora empecemos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en completo silencio? Sin música, sin podcast, sin desplazar la pantalla, sin televisión de fondo, solo tú y la quietud. Si eres honesto, probablemente no puedas recordarlo. Y si intentas hacerlo ahora mismo, en menos de 60 segundos sentirás el impulso de buscar algo, lo que sea, para llenar el vacío, para escapar de la incomodidad. Porque el silencio se ha vuelto aterrador. Pero no siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia humana, el silencio era natural. Era parte de la vida. Las personas pasaban horas, incluso días, sin nada más que sus pensamientos y los sonidos de la naturaleza. Y en ese silencio, descubrían cosas. Sobre sí mismas, sobre el significado, sobre lo que realmente importaba. Pero en algún punto del camino, perdimos eso. Reemplazamos la contemplación con el consumo. Reemplazamos la profundidad con distracción. Reemplazamos el trabajo interior con ruido exterior. Y ahora, estamos sufriendo por ello. La ansiedad está en su punto más alto. La depresión está en todas partes. La gente se siente perdida, desconectada, vacía. Y siguen buscando respuestas en el ruido. Más contenido, más conexiones, más estimulación. Pero la respuesta no está en el ruido. Está en el silencio que están evitando. Déjame decirte lo que realmente ocurre cuando evitas el silencio. No solo estás evitando el aburrimiento, estás evitándote a ti mismo. Estás evitando los pensamientos que no quieres pensar, los sentimientos que no quieres sentir, las verdades que no quieres enfrentar, los remordimientos, la vergüenza, el dolor, la soledad,
Las preguntas sobre si estás viviendo la vida que realmente quieres o solo la vida que te condicionaron a aceptar. El silencio te obliga a enfrentar todo esto, y por eso es aterrador. Porque en el ruido puedes fingir. Puedes distraerte del vacío interior. Puedes convencerte de que estás bien, de que estás ocupado, de que estás viviendo. Pero en el silencio, las máscaras caen. La pretensión se disuelve. Y quedas con la verdad cruda y sin filtros de quién eres y qué sientes. Y la mayoría preferiría hacer cualquier cosa antes que enfrentar eso. Marco Aurelio entendía esto profundamente. Era un hombre que llevaba el peso de un imperio sobre sus hombros. Tenía acceso a todos los placeres, distracciones y entretenimientos que Roma podía ofrecer. Pero eligió retirarse al silencio, regularmente, deliberadamente, porque sabía que sin silencio se perdería a sí mismo. Se convertiría en un títere de fuerzas externas, reactivo a cada crisis, cada opinión, cada demanda. Pero en el silencio podía recuperar su centro, podía pensar con claridad, podía recordar sus principios, podía distinguir lo que importaba de lo que no. En sus escritos privados, que hoy conocemos como meditaciones, se recordaba constantemente retirarse hacia adentro. Escribió: la gente busca retiros para sí misma en el campo, en la costa o en las colinas, pero en ninguna parte puede encontrar una persona un retiro más tranquilo y libre de problemas que en su propia mente. No era lenguaje poético, era supervivencia, era su práctica, porque sabía que el mundo exterior era caos, pero el mundo interior, cuando se cultiva en silencio, podía ser un santuario. Ahora hablemos de lo que ocurre psicológicamente cuando evitas el silencio. Tu sistema nervioso nunca llega a reiniciarse. Estás constantemente en un estado de estimulación, lo que mantiene tu cuerpo en una respuesta de estrés de bajo nivel. Tu mente nunca llega a procesar. Los pensamientos, emociones y experiencias se acumulan sin integrarse. Te vuelves reactivo en lugar de reflexivo. Pierdes contacto con tu intuición, tus valores, tus deseos auténticos. Empiezas a vivir en piloto automático, respondiendo a lo que tienes enfrente en lugar de elegir conscientemente tu camino. Y aquí está la ironía cruel. Cuanto más evitas el silencio, más fuerte se vuelve tu caos interior. Los pensamientos de los que huyes no desaparecen, se multiplican, se fortalecen, empiezan a manifestarse como ansiedad, como insomnio, como irritabilidad, como esa sensación constante de que algo está mal pero no sabes exactamente qué, porque has estado demasiado ocupado huyendo como para detenerte y escuchar. Hay una razón por la que todas las tradiciones de sabiduría a lo largo de la historia han enfatizado el silencio. Meditación, contemplación, oración, soledad. No porque estas prácticas sean inherentemente espirituales, sino porque son inherentemente necesarias. Son la forma en que mantienes tu humanidad en un mundo que intenta colonizar tu atención. Son la forma en que te mantienes conectado contigo mismo cuando todo te jala hacia afuera. Pero hemos sido condicionados a creer que el silencio es tiempo perdido, que si no estás produciendo, consumiendo o conectando, te estás quedando atrás. Que la quietud es pereza, que la contemplación es un lujo, y este condicionamiento nos está destruyendo, porque hemos olvidado que toda acción fluye del ser, que todo hacer proviene del conocer, que todo logro externo es inútil si te pierdes a ti mismo en el proceso de alcanzarlo. Piensa en las personas de tu vida que parecen genuinamente en paz, que parecen centradas, aterrizadas, inquebrantables. Casi puedo garantizar que tienen una práctica de silencio, ya sea que la llamen meditación, oración, escritura, o simplemente sentarse a solas con su café matutino, han aprendido a estar consigo mismas. Han aprendido que el silencio no está vacío, está lleno de sabiduría, lleno de claridad, lleno de la fuerza que solo viene de mirar hacia adentro. Marco Aurelio enfrentó desafíos inimaginables: guerra, plaga, traición política, la muerte de seres queridos, y aún así se mantuvo firme.
no porque fuera sobrehumano, sino porque había construido una fortaleza interior a través del silencio. Cuando el caos estallaba a su alrededor, podía retirarse hacia adentro, podía acceder a un lugar de calma, de perspectiva, de sabiduría. Y desde ese lugar podía responder en lugar de reaccionar, podía liderar en lugar de ser arrastrado, podía mantener su integridad en lugar de corromperse por las circunstancias. Pero esto es lo que la mayoría no entiende. Esa fortaleza no se construye en un día. Se construye en la acumulación de momentos silenciosos, momentos en los que eliges el silencio en lugar de desplazarte en la pantalla, quietud en lugar de estimulación, reflexión en lugar de distracción. Cada vez que haces esa elección, colocas otro ladrillo, fortaleces el cimiento, te preparas para las tormentas que inevitablemente vendrán, y las tormentas vendrán. La vida lo garantiza. Pérdida, fracaso, decepción, desamor. Y cuando lleguen, la pregunta es, ¿habrás construido la fuerza interior para soportarlas? ¿O te derrumbarás porque nunca hiciste el trabajo en silencio? Porque nunca enfrentaste tus sombras, porque nunca desarrollaste la capacidad de estar a solas con tus pensamientos sin desmoronarte. El silencio que evitas no es tu enemigo, es tu maestro. Es el espacio donde te encuentras contigo mismo, plenamente y con honestidad, donde procesas lo que cargas, donde sueltas lo que ya no te sirve, donde recuerdas quién eres bajo todos los roles, expectativas e identidades que has acumulado. Es donde tu fuerza no se crea, sino que se descubre, porque siempre estuvo allí, esperando, oculta bajo el ruido. Imagina tu conciencia como un pozo. En la superficie, el agua está agitada, perturbada por cada brisa, cada piedra lanzada, cada sombra que pasa. Esta es tu mente cotidiana, reactiva, distraída, constantemente moviéndose, nunca quieta. Pero si bajas más profundo, bajo la turbulencia superficial, hay un nivel donde el agua está perfectamente quieta, perfectamente clara. Ese es el lugar al que Marco Aurelio intentaba llegar. Ese es el lugar al que solo se accede mediante el silencio. Pero aquí está el problema. La mayoría nunca baja de la superficie. Pasan su vida entera en el nivel de la agitación, creyendo que el caos que experimentan es todo lo que hay. Se identifican con las ondulaciones, las perturbaciones, el movimiento constante. Y como nunca se sumergen, nunca descubren la calma que existe abajo. Nunca acceden a su verdadera fuerza. En psicología, entendemos esto como la diferencia entre la mente reactiva y la mente observadora. La mente reactiva está siempre respondiendo a estímulos. Es la parte de ti que se dispara, que siente urgencia, que responde automáticamente a lo que ocurre alrededor. Opera con patrones, con condicionamientos, con instinto de supervivencia. Y cuando estás atrapado en el ruido de la vida, esta es la única mente a la que tienes acceso. Pero la mente observadora, la conciencia testigo, existe a un nivel más profundo. Es la parte de ti que puede observar tus pensamientos sin ser consumida por ellos, que puede sentir emociones sin ser controlada por ellas, que puede ver patrones sin quedar atrapada en ellos. Esta es la mente que Marco Aurelio cultivó, y solo se accede en el silencio. La razón por la cual el silencio es tan poderoso es porque interrumpe los patrones reactivos. Cuando eliminas la estimulación externa, tu mente no tiene nada nuevo a lo que reaccionar, y al principio, entra en pánico. Busca los bucles familiares, preocupaciones viejas, pensamientos repetitivos, emociones no resueltas. Por eso los primeros minutos de silencio se sienten tan incómodos. Tu mente intenta mantenerte en la superficie, donde se siente segura, donde sabe operar. Pero si permaneces en la incomodidad, algo cambia. La agitación superficial empieza a asentarse, y poco a poco, gradualmente, empiezas a descender. Bajas debajo de la capa reactiva hacia algo más profundo, hacia la presencia, hacia la conciencia, hacia la parte de ti que ha estado observando todo desde siempre,
pero que ha sido ahogada por el ruido. Marco Aurelio practicaba este descenso diariamente. Se sentaba consigo mismo, a menudo escribiendo, no para comunicarse con otros, sino para comunicarse con este yo más profundo. Era esencialmente un buceo en el pozo, explorando las profundidades, accediendo a la sabiduría que solo se encuentra en la quietud. Y lo que descubrió allí lo transformó. Encontró claridad sobre lo que importaba y lo que no. Encontró aceptación de lo que no podía controlar. Encontró una fuerza que no dependía de circunstancias externas. Ahora hablemos de lo que ocurre en tu cerebro durante el silencio. La neurociencia nos muestra que cuando eliminas la estimulación externa y entras en un estado de contemplación tranquila, tu cerebro pasa de ondas beta, asociadas con el pensamiento activo y la resolución de problemas, a ondas alfa y teta, asociadas con la relajación, la creatividad y el acceso a la mente subconsciente. Aquí es donde ocurre la intuición, aquí es donde ocurre la sanación, aquí es donde ocurre la integración, pero la mayoría nunca le da a su cerebro la oportunidad de hacer esta transición. Lo mantienen encerrado en actividad beta todo el día. Pensar, planear, preocuparse, responder, y luego se preguntan por qué están agotados, por qué no pueden pensar con claridad, por qué se sienten desconectados de sí mismos. Es porque nunca permiten que su mente descanse, nunca se permiten descender a las profundidades. Hay otra capa aún más profunda. En el silencio, empiezas a oír lo que Carl Jung llamó la voz del ser, el ser con S mayúscula, que es diferente del ego. Tu ego es la identidad construida a partir de tus experiencias, tu condicionamiento, tus heridas, tus logros. Es la parte de ti que siempre está preocupada por cómo eres percibido, por mantener el control, por evitar el dolor. Pero el ser, tu yo profundo, existe más allá de todo eso. Es la esencia de quien eres debajo de las capas de condicionamiento. Es sabio, es compasivo, está conectado a algo más grande que tus preocupaciones individuales. Y habla en susurros, impulsos sutiles, un saber tranquilo. Pero nunca lo escucharás si estás ahogándote en ruido. Nunca accederás a él si siempre estás en la superficie. Marco Aurelio estaba en diálogo constante con este ser profundo. Sus escritos son esencialmente un registro de esa conversación. Se hacía preguntas profundas. ¿Qué está bajo mi control? ¿Cuál es la acción correcta aquí? ¿Qué haría la versión más elevada de mí? Y en el silencio, llegaban respuestas. No siempre de inmediato, no siempre cómodas, pero llegaban. Porque el silencio crea el espacio para que emerja la sabiduría. Enfrentemos el miedo directamente. ¿Por qué la gente evita ir a las profundidades? Porque teme lo que encontrará allí. Teme encontrarse con el dolor que ha estado reprimiendo, con la tristeza que no ha procesado, con la vergüenza que no ha perdonado, con las verdades que no ha aceptado. Y tienen razón. Encontrarás estas cosas. El descenso al silencio no es todo paz y luz. Es trabajo de sombra. Es enfrentar lo que has estado evitando. Pero aquí está lo que Marco Aurelio entendió. Evitar estas cosas no las hace desaparecer. Solo las mantiene enterradas, donde siguen influyendo tus comportamientos, tus decisiones, tus relaciones, tu sentido de ti mismo. Se convierten en corrientes subterráneas que te controlan sin que lo notes. Pero cuando las enfrentas en silencio, cuando las llevas a la conciencia, recuperas tu poder. Las integras. Las transformas. Piensa en esto. Cada emoción no procesada, cada miedo no reconocido, cada verdad reprimida, es como un peso atado a ti. Y has estado nadando por la vida cargando todos esos pesos, preguntándote por qué todo se siente tan pesado, por qué estás tan cansado. El silencio es el lugar donde finalmente puedes dejarlos, donde puedes examinarlos, donde puedes decidir cuáles realmente necesitas llevar y cuáles has estado cargando por hábito o por miedo. Por eso Marco escribió: confínate al presente. No porque el pasado y el futuro no importen,
sino porque en el silencio, en la presencia, tienes acceso a tu poder completo. No estás fragmentado a través del tiempo, reviviendo viejas heridas o ensayando ansiedades futuras. Estás aquí, completo, consciente, y desde este lugar puedes realmente atender lo que necesita atención, puedes sanar lo que necesita ser sanado, puedes crecer de formas imposibles cuando estás atrapado en el ruido. La metáfora del pozo también es sobre profundidad. La mayoría vive vidas superficiales no porque sean personas superficiales, sino porque nunca van profundo. Rozan la superficie de experiencias, relaciones, conocimiento. Consumen sin digerir, reaccionan sin reflexionar, se mueven de una cosa a la siguiente, sin quedarse con nada el tiempo suficiente para realmente entenderlo, pero la profundidad es donde vive la riqueza. La profundidad es donde se crea el significado. Y no puedes acceder a la profundidad sin silencio, sin la disposición a quedarte con algo, a contemplarlo, a dejar que se revele lentamente. Así es como se cultiva la sabiduría, no mediante la acumulación de información, sino mediante la comprensión profunda que surge de la atención sostenida. Marco Aurelio no tenía acceso a Internet, a libros interminables, a entrada constante, y quizá esa fue su ventaja, porque con entradas externas limitadas se vio obligado a profundizar en lo que tenía, masticaba ideas, luchaba con conceptos, aplicaba la filosofía a su vida real en lugar de consumirla como entretenimiento, y esa profundidad lo convirtió en quien fue. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a sumergirte, a dejar la superficie agitada y descender a las profundidades, a enfrentar lo que te espera allí? Porque ahí está tu fuerza, ahí está tu sabiduría, ahí está tu verdadero yo. No en la superficie reaccionando a cada ola, sino debajo, donde el agua es quieta, clara e infinitamente poderosa. La transformación no ocurre en el ruido, ocurre en el silencio. No porque el silencio sea mágico, sino porque el silencio es donde finalmente tienes espacio para cambiar, para reconfigurarte, para convertirte en alguien diferente de quien has sido. Y esto es a la vez la promesa y el terror del silencio, porque transformarse significa dejar ir versiones antiguas de ti, y eso es un tipo de muerte. Marco Aurelio entendió esto. Escribió extensamente sobre la impermanencia, sobre la necesidad de soltar, sobre la práctica de morir antes de morir. No en un sentido mórbido, sino liberador, porque cuando estás dispuesto a dejar morir al viejo tú en el silencio, creas espacio para que nazca un tú real, y ese tú no es construido, es revelado, es quien siempre ha sido bajo el condicionamiento, las heridas, las identidades falsas. Así que hablemos de cómo practicar el silencio realmente, cómo hacer este trabajo, porque una cosa es filosofar sobre ello, y otra muy distinta es sentarse y hacerlo. Quiero darte un enfoque realista y práctico que honre tanto la sabiduría antigua como los desafíos modernos que enfrentas. Primero, empieza pequeño. No puedes pasar de ruido constante a silencio prolongado de la noche a la mañana. Tu sistema nervioso se rebelará. Tu mente entrará en pánico. Necesitas construir capacidad gradualmente. Empieza con 5 minutos. Solo 5 minutos al día donde te sientes en silencio completo. Sin teléfono. Sin música. Sin distracciones. Solo tú, tu respiración y lo que surja. Y aquí está lo que va a pasar. Tu mente intentará convencerte de que esto es inútil. Te lanzará pensamientos, preocupaciones, listas de pendientes, juicios. Esto es normal. Es la agitación superficial de la que hablamos. No luches contra ella. No intentes vaciar tu mente. Ese no es el objetivo. El objetivo es observar. Ser testigo de estos pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Practicar ser el observador en lugar del observado. Marco Aurelio hacía esto escribiendo. Se sentaba en silencio y escribía sus observaciones. No filosofía profunda al principio, sino recordatorios simples.
observaciones sobre sus reacciones, sus patrones, sus luchas. Esta práctica de externalizar tu experiencia interna es poderosa porque crea separación. Empiezas a ver que no eres tus pensamientos, eres quien los observa y los registra. Tú puedes hacer lo mismo. Ten un diario para tu práctica de silencio, no un diario de gratitud o de productividad, sino un diario de conciencia. Escribe lo que notas cuando te sientas en silencio. ¿Qué pensamientos dominan? ¿Qué emociones surgen? ¿Qué patrones se repiten? No analices ni juzgues, solo observa y registra. Esto por sí solo empezará a cambiarte. La segunda práctica es lo que llamo aburrimiento sagrado. Deliberadamente crea momentos de aburrimiento a lo largo del día. Espera en la fila sin revisar tu teléfono. Siéntate en tu auto unos minutos antes de entrar. Come sin entretenimiento. Estos micromomentos de silencio son entrenamiento. Están enseñando a tu sistema nervioso que estás a salvo sin estimulación constante. Están construyendo tu capacidad para estar contigo mismo. Porque aquí está lo que la mayoría no entiende. La incomodidad que sientes en el silencio no viene del silencio mismo. Viene de la adicción de tu sistema nervioso a la estimulación. Te has entrenado para necesitar entrada constante. Y como toda adicción, cuando te retiras, hay incomodidad. Pero si te quedas con ella, si no corres hacia el estímulo, tu sistema nervioso se recalibra. Aprende que está bien no estar estimulado. Y eso es libertad. La tercera práctica es caminar contemplativamente. Marco Aurelio caminaba solo, a menudo al amanecer o al atardecer, usando el ritmo del caminar como una forma de meditación en movimiento. Tú puedes hacer esto también. Camina sin audífonos, sin destino. Solo camina y observa. Observa tu respiración. Observa tus alrededores. Observa cómo surgen y pasan tus pensamientos. Esto es silencio en movimiento. Y para muchos, es más fácil que sentarse quieto. La cuarta práctica, y quizás la más desafiante, es enfrentar la sombra en el silencio. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación, porque eventualmente, si practicas el silencio de forma consistente, encontrarás las partes de ti que has estado evitando: la vergüenza, la ira, el dolor, el miedo. Y este es el momento en que la mayoría se rinde. Regresan al ruido porque se siente demasiado pesado, demasiado oscuro, demasiado intenso. Pero Marco Aurelio te diría, exactamente aquí es donde debes estar. Este es el fuego que forja la fuerza. Cuando te sientas con emociones difíciles en silencio, sin intentar arreglarlas, huir de ellas o entenderlas, ocurre algo alquímico. La emoción se mueve a través de ti. Se transforma. Pierde su poder sobre ti. No porque la hayas derrotado, sino porque la has integrado. Así es como hacerlo. Cuando una emoción difícil surja en el silencio, pon tu mano en el corazón. Respira hacia ella. Di para ti mismo: esto es sufrimiento. Esto es parte de ser humano, que pueda ser amable conmigo en este momento. Esto no es debilidad. Esto es valentía. Esto es lo que practicaba Marco, aunque usara otras palabras. Esto es autocompasión frente a la sombra. Y luego, permanece. No corras. No te distraigas. Solo quédate con la emoción. Permite que sea tan intensa como necesite ser. Y nota que no te destruye. Sube. Llega a su punto máximo. Pasa. Como una ola. Y al otro lado queda espacio. Queda paz. Queda fuerza. La fuerza que viene de saber que puedes sostener tu propio clima interior. La quinta práctica es el examen nocturno. Marco lo hacía religiosamente. Antes de dormir, revisaba su día en silencio. No para castigarse, sino para aprender. ¿Dónde actué según mis principios? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde reaccioné en lugar de responder? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esta práctica crea un bucle de retroalimentación. No solo estás viviendo, estás aprendiendo de tu vida. Puedes adaptar esto. Dedica 10 minutos antes de dormir al silencio, revisando tu día. Pero la clave es esta. Hazlo con la compasión de un sabio,
no con el juicio de un crítico. No estás buscando razones para sentirte mal. Estás buscando patrones que entender, lecciones que integrar, oportunidades para crecer. Así es como la transformación se vuelve consciente en lugar de accidental. Ahora hablemos de la resistencia. Porque cuando empieces a practicar el silencio, enfrentarás resistencia. Una resistencia fuerte. Tu mente te dirá que esto es una pérdida de tiempo, que tienes demasiado que hacer, que el silencio es para monjes, no para personas con vidas reales. Esta voz no es la verdad, es el ego protegiéndose, porque el silencio amenaza el dominio del ego. El ego prospera en el ruido. Se alimenta de comparaciones, de logros, de drama, de distracción. Pero en el silencio, el ego no tiene nada con qué trabajar. Se vuelve transparente. Empiezas a verlo tal como es. Una herramienta útil, pero no tu identidad. Y eso lo aterroriza. Así que luchará, creará urgencia, fabricará crisis, hará cualquier cosa para arrastrarte de nuevo al ruido. Pero Marco Aurelio sabía esto. No tienes que luchar contra el ego, solo tienes que observarlo. Cuando notes la resistencia, cuando escuches esa voz que te dice que omitas tu práctica de silencio, haz una pausa. Reconócelo. Dite a ti mismo: ah, ahí está el ego tratando de protegerse. Y luego, suavemente, con compasión, elige el silencio de todos modos. No como una batalla, sino como una elección de honrar algo más profundo. Y lentamente, con el tiempo, ocurre algo milagroso. La resistencia disminuye. El silencio deja de sentirse como una tarea y empieza a sentirse como un refugio. Empiezas a necesitarlo. No como escape, sino como fundamento. Porque has descubierto lo que Marco descubrió, que todo lo bueno en tu vida proviene de ese lugar de quietud interior, tu claridad, tu creatividad, tu compasión, tu coraje, tu sabiduría. Todo emerge de las profundidades silenciosas. Esta es la transformación. No convertirte en alguien nuevo, sino recordar quién has sido siempre. Debajo del ruido, debajo del condicionamiento, debajo de las identidades y defensas, en el silencio te encuentras contigo mismo, con tu verdadero yo. Y desde ese encuentro, todo cambia. Hay enseñanzas sobre el silencio en los escritos de Marco Aurelio que son fáciles de pasar por alto porque no son explícitas. No tiene un capítulo titulado sobre el silencio. Pero entretejido en sus meditaciones, hay una comprensión profunda de por qué el retiro, la quietud y la introspección no son lujos opcionales, sino prácticas esenciales. Y estas lecciones ocultas son quizás más relevantes ahora que nunca. La primera lección oculta es esta. El silencio no se trata de escapar del mundo, se trata de ver el mundo con claridad. Marco escribió: en ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo o libre de problemas que en su propia alma. Nota lo que está diciendo. El retiro no es geográfico. No se trata de huir a una montaña. Se trata de volverte hacia adentro mientras permaneces comprometido con la vida. Esta es la paradoja que la mayoría no entiende. Piensan que el silencio significa desconectarse, volverse pasivo, evitar responsabilidades. Pero para Marco, el silencio era lo que le permitía estar más comprometido, más efectivo, más presente. Porque cuando te retiras al silencio regularmente, limpias el lente a través del cual ves la realidad. Eliminas las distorsiones de la reactividad, la emoción, la suposición. Y luego, al volver a la acción, actúas desde la claridad en lugar de la confusión. Piensa en cuánto de tu vida has vivido actuando desde un lente distorsionado. Tomas decisiones basadas en el miedo, reaccionas basándote en heridas viejas, percibes amenazas que no existen, pierdes oportunidades porque estás demasiado atrapado en el ruido mental para verlas. Pero cuando practicas el silencio, calibras, vuelves a la precisión, ves las cosas como son, no como tu condicionamiento te dice que deberían ser. La segunda lección oculta es sobre la soberanía.
Marco estaba obsesionado con el concepto de gobernarse a uno mismo. Entendía que el poder externo no significaba nada si no tenía dominio interno. Y el dominio interno requiere silencio, porque en el silencio descubres qué es realmente tuyo y qué has tomado prestado, cuáles son tus valores reales versus los que te dijeron que deberías tener, cuáles son tus deseos auténticos versus los deseos condicionados. La mayoría nunca se hace estas preguntas. Vive según guiones escritos por su familia, su cultura, su trauma, su entorno. Creen que están tomando decisiones, pero en realidad están siguiendo patrones. Y nunca lo sabrán hasta que se sienten en silencio el tiempo suficiente para oír su propia voz debajo de todas las demás, para distinguir entre la voz del condicionamiento y la voz de la verdad. Marco practicaba esto constantemente. Cuestionaba sus motivaciones, sus reacciones, sus juicios, no para caer en análisis interminable, sino para asegurarse de que actuaba desde su centro, no desde presiones externas o compulsiones internas. Eso es la soberanía, no el poder sobre otros, sino el poder sobre ti mismo. Y ese poder se forja en el silencio. La tercera lección oculta es sobre la muerte como maestra. Marco meditaba sobre la muerte no de manera mórbida, sino práctica. Sabía que su tiempo era limitado. Sabía que todo lo que tenía podía serle arrebatado, y esta conciencia, contemplada en silencio, cambió su forma de vivir. Lo hizo más presente, más agradecido, más enfocado en lo que importaba realmente, menos dispuesto a desperdiciar tiempo en trivialidades o persecuciones vacías. En el silencio, tú también puedes practicar esto. Puedes contemplar la realidad de que esta vida es temporal, que las personas que amas no estarán aquí para siempre, que tu tiempo es finito. Y en lugar de ser deprimente, esto se vuelve clarificador, se vuelve liberador. Porque cuando realmente aceptas la impermanencia, dejas de posponer la vida, dejas de darla por sentada, empiezas a vivir con intención, con presencia, con amor. Marco se preguntaba, ¿qué pasaría si este fuera mi último día? No para crear ansiedad, sino para crear enfoque. En silencio, puedes hacerte la misma pregunta. ¿Qué cambiaría si supieras que tienes solo un mes de vida? ¿Qué dejaría de importar? ¿Qué se volvería urgente? Esta contemplación revela tus prioridades con una claridad brutal. Y entonces tienes una elección. Seguir viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo, o empezar a alinear tu vida con lo que realmente importa. La cuarta lección oculta es sobre la ciudadela interior, un concepto al que Marco volvía una y otra vez. Imaginaba su mente como una fortaleza que nunca podía ser invadida desde afuera, solo rendida desde adentro. Y el silencio era cómo mantenía esa fortaleza, cómo reforzaba los muros, cómo entrenaba a los guardias, cómo la hacía impenetrable. Lo que entendía es que el mundo siempre intentará invadir tu mente, con demandas, con opiniones, con tentaciones, con miedos. Y si estás constantemente expuesto, abierto, reactivo, esas invasiones tienen éxito. Pierdes tu centro, te colonizan fuerzas externas. Pero si te retiras al silencio regularmente, creas límites, recuerdas quién eres, refuerzas tus valores, te vuelves inconquistable. Esto no se trata de volverte frío o cerrado. Se trata de tener un lugar a donde volver que es completamente tuyo. Un lugar donde el ruido del mundo no puede alcanzarte. Un lugar donde restauras tu claridad, tu propósito, tu sentido de ti mismo. Y desde ese lugar puedes comprometerte con el mundo poderosamente, pero no desesperadamente. Puedes dar, pero no ser drenado. Puedes amar, pero no perderte. La quinta lección oculta es sobre premeditatio malorum, la premeditación de los males. Marco se sentaba en silencio e imaginaba los peores escenarios. No para torturarse, sino para prepararse, para quitarle al futuro su poder de shock. Imaginaba perder todo, enfrentar desafíos extremos, soportar dolor inimaginable. Y al hacerlo,
Construía inmunidad psicológica. Tú puedes practicar esto también. En silencio, imagina lo que más temes. De verdad, imagínalo. Permítete sentir el miedo. Y luego pregúntate, ¿sobreviviría? ¿Podría encontrar significado incluso en esto? ¿Hay una versión de mí que podría enfrentar esto con dignidad? La respuesta casi siempre es sí. Y una vez que has enfrentado tus miedos en silencio, cuando ocurren en la vida real te sacuden menos. No porque sean más fáciles, sino porque tú eres más fuerte. Marco también practicaba lo que podríamos llamar gratitud por ausencia. En silencio, imaginaba la vida sin las cosas que valoraba, sin su salud, sin sus seres queridos, sin su posición, y esta práctica hacía que apreciara lo que tenía mientras lo tenía. Le impedía darlo por sentado. Volvía a los momentos ordinarios preciosos. Esto es profundo, porque la mayoría solo aprecia las cosas después de perderlas. Solo se da cuenta de lo que tenía cuando ya no está. Pero en el silencio, puedes practicar perderlas antes de perderlas. Y paradójicamente, esto te permite sostenerlas con más suavidad y amarlas más profundamente. Apreciarlas sin aferrarte. Disfrutarlas sin miedo. Porque ya has enfrentado la pérdida en tu mente y has sobrevivido. La última lección oculta es esta. El silencio revela lo esencial. Marco distinguía constantemente entre lo necesario y lo extra, entre lo que estaba bajo su control y lo que no, entre lo que estaba alineado con la naturaleza y lo que iba en contra de ella. Y solo podía hacer estas distinciones en silencio. Porque en el ruido, todo parece urgente, todo parece importante, todo parece necesario, pero en el silencio, lo no esencial cae. Ves con claridad lo que realmente importa, y esa claridad te permite simplificar, enfocarte, dirigir tu energía hacia lo que importa en lugar de dispersarla en mil cosas sin sentido. Así fue como Marco pudo gobernar un imperio sin perder su alma. Sabía lo que era esencial, y protegía eso con ferocidad, dejando ir el resto. Estas lecciones no son filosofía abstracta, son sabiduría práctica forjada en el silencio de un hombre que enfrentó todo lo que la vida podía arrojarle, y permaneció intacto. Y están disponibles para ti, en tu propio silencio, en tu propia ciudadela interior, esperando ser descubiertas, no aprendidas, sino recordadas. Ahora llegamos a la parte más importante. Porque toda la filosofía del mundo no significa nada si no la aplicas. Si no tomas estas ideas antiguas y las haces reales en tu vida moderna. Así que hablemos de cómo integrar el silencio en una existencia moderna, diseñada para evitarlo. ¿Cómo practicas lo que Marco practicaba cuando estás ahogado en notificaciones, obligaciones y ruido? El primer paso práctico es crear anclas de silencio no negociables en tu día. Son breves momentos de silencio que ocurren pase lo que pase. Para la mayoría, las mejores anclas son al despertar y antes de dormir. Incluso 3 minutos. 3 minutos de silencio antes de tomar tu teléfono por la mañana. 3 minutos de silencio después de apagar las luces por la noche. Estos bordes de tu día crean estabilidad. Te recuerdan quién eres antes de que el mundo empiece a exigirte y después de que deje de hacerlo. Marco se levantaba antes del amanecer y contemplaba. No necesitas ser tan extremo, pero sí necesitas reclamar un tiempo antes de que el día te reclame a ti. Porque esto es lo que ocurre si no lo haces. Te despiertas y entras de inmediato en modo reactivo. Mensajes, problemas, agendas ajenas. Y nunca te recuperas. Pasas el día respondiendo en lugar de dirigir, reaccionando en lugar de crear, siendo arrastrado en lugar de elegir. Pero si empiezas con silencio, incluso brevemente, estableces otro tono. Recuerdas tus intenciones, te anclas en tus valores, accedes a la parte más profunda de ti que sabe lo que realmente importa. Y desde ese lugar te mueves por el día de manera diferente, más consciente, más poderosa, menos como una hoja al viento y más como un árbol arraigado. El segundo paso es convertir los tiempos muertos en tiempos de silencio.
Tienes más oportunidades de silencio de las que crees. El trayecto, la fila, las transiciones. La mayoría llena estos momentos con contenido. Y no hay nada malo con el contenido en moderación. Pero ¿qué pasaría si recuperaras algunos de estos momentos para el silencio? ¿Y si tu trayecto se convirtiera en una meditación en movimiento en lugar de otra sesión de entrada? Esto no significa que nunca puedas escuchar nada. Significa que eres intencional al elegir ruido o silencio. Porque cada elección es entrenamiento. O entrenas a tu mente a necesitar estimulación constante, o entrenas a tu mente a estar cómoda sin ella. Y ese entrenamiento determina la calidad de tu vida interior. El tercer paso es el retiro semanal de silencio. Marco se retiraba regularmente para contemplación prolongada. Tú quizá no puedas desaparecer por días, pero sí puedes reclamar unas horas. Una vez por semana, crea un mini retiro. Apaga tu teléfono. Ve a un lugar donde puedas estar solo. Camina en la naturaleza. Siéntate en un cuarto tranquilo. Escribe. Solo sé. Sin agenda. Sin productividad. Solo presencia. Esta práctica es revolucionaria porque crea espacio para procesar más profundamente. Las anclas diarias te mantienen, pero el retiro semanal te transforma. Es donde realmente puedes descender a las profundidades, donde puedes enfrentar lo que has estado cargando, donde puedes soltar lo que ya no necesitas, donde puedes reconectarte con tu esencia. El cuarto paso práctico es el consumo consciente de medios. La mayoría consume contenido sin pensar, desliza sin intención, mira sin elegir, llena cada silencio con entrada, y este hábito está destruyendo su capacidad para el silencio, para el pensamiento original, para sentir profundamente. Así que empieza a auditar lo que consumes y por qué. Pregúntate antes de consumir algo, ¿esto agrega valor o estoy evitando el silencio? ¿Estoy eligiendo esto o estoy buscando una distracción? Esta pregunta simple revela patrones ocultos, y cuando ves los patrones, puedes cambiarlos. Puedes consumir menos y contemplar más, entrar menos y integrar más. El quinto paso es el silencio conversacional. A la mayoría le incomodan los silencios en una conversación. Llenan cada pausa con palabras. Pero hay poder en permitir el silencio entre palabras, en tomarse un momento para pensar antes de hablar, en crear espacio para que otros también reflexionen. Marco era conocido por esto. Pausaba, consideraba, respondía con intención. Practícalo. Cuando alguien te haga una pregunta, espera 3 segundos antes de responder. Permite el silencio. Cuando estés por hablar, detente y pregúntate, ¿esto es necesario? ¿Es verdad? ¿Es amable? Esta práctica transforma la comunicación. El sexto paso es hacerse amigo del aburrimiento. Hemos demonizado el aburrimiento. Lo hemos convertido en una emergencia que debe resolverse enseguida. Pero el aburrimiento es la puerta hacia la creatividad, la intuición, el pensamiento original. Marco lo abrazaba. Tú también puedes. Cuando te aburras, siéntate con ello. Deja que tu mente divague. Esto crea nuevas conexiones internas. El séptimo paso es crear un espacio físico para el silencio. Un rincón. Una silla. Un lugar sagrado donde el mundo no entra. Tu sistema nervioso lo asociará con calma. El octavo y último paso es la comunidad. El silencio es una práctica solitaria, pero necesitas apoyo. Comparte tu compromiso con alguien. Encuentra una comunidad que valore la contemplación. Esto crea consistencia. Todo se reduce a esto. Debes decidir que el silencio no es opcional. La vida nunca se calmará. El ruido nunca desaparecerá. Solo puedes decidir si dejarás que te consuma o no. Marco Aurelio gobernó un imperio, y aún así, encontró tiempo para el silencio. ¿Cuál es tu excusa? No digo esto para juzgar, sino para despertarte. Tienes tiempo. Solo no lo has priorizado. Pero puedes empezar hoy. Ahora. Puedes elegir el silencio.
Puedes reclamarlo, y cuando lo hagas, todo cambiará. No de golpe, pero sí profundamente. Tu fuerza no está en el ruido, o puedes hacer lo que hizo Marco Aurelio. Elegir el camino más difícil, el camino de la disciplina, el camino del trabajo interior, el camino del silencio. No porque sea fácil, sino porque es el camino hacia la vida que realmente quieres. Esto no se trata de perfección. Marco no fue perfecto. Luchó, dudó, cayó, pero siempre volvió al silencio, y esa constancia lo transformó. Tú tienes la misma oportunidad. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, estás construyendo tu fortaleza interior, estás fortaleciendo tu cimiento, te estás convirtiendo en alguien que no se quiebra ante el caos del mundo, porque has encontrado la calma dentro de ti. Y las recompensas empiezan de inmediato. La primera vez que te sientas en silencio y sobrevives la incomodidad, te demuestras algo a ti mismo. Demuestras que eres más fuerte que tus impulsos, que puedes estar contigo mismo, que no necesitas estimulación constante para estar bien, y eso lo cambia todo. Así que te pregunto, ¿elegirás el silencio? ¿Enfrentarás lo que has estado evitando? ¿Descubrirás la fuerza que siempre ha estado esperándote en las profundidades de tu propio ser? El mundo necesita personas así. Personas centradas, claras, profundas. Personas que han hecho el trabajo interior. Personas que no pueden ser manipuladas por el ruido. Personas que viven desde la sabiduría y no desde la reacción. Tu fuerza renace en el silencio que evitas. Esto no es metáfora, es verdad. Y ahora lo sabes. Gracias por acompañarme en este viaje, por explorar estas verdades incómodas, por considerar que quizá, solo quizá, la respuesta que has estado buscando afuera ha estado dentro de ti todo este tiempo. Si esto resonó contigo, suscríbete, comparte este mensaje, deja un comentario diciendo, ¿cuál será tu primer paso hacia el silencio? No lo que crees que deberías hacer, sino lo que realmente vas a hacer. Hoy, ahora. Marco Aurelio escribió sus meditaciones sin intención de que nadie las leyera. Era su práctica privada, su conversación consigo mismo en silencio. Sin embargo, 2000 años después, siguen cambiando vidas. Porque la verdad no envejece, la sabiduría no expira, y la práctica de volverte hacia adentro, de encontrar fuerza en el silencio, de construir una fortaleza interior, es tan relevante hoy como entonces. Tu fortaleza te espera, el silencio te llama, y tu fuerza está lista para renacer. Ahora ve, permanece quieto, y descubre lo que siempre ha estado allí.